Los 10 mandamientos, que están claramente mostrados en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los 10 mandamientos y cuál es su significado. Pero primero que todo, ¿qué son los 10 mandamientos? Pues es la ley moral de Dios, que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí y que establece los principios fundamentales para vivir en relación con Dios y con los demás. Representan el carácter santo de Dios y su estándar para la humanidad. Ahora, ¿cuándo y dónde fueron dados? Pues fueron dados en el monte Sinaí, después de que Dios liberó a Israel de Egipto. Y la referencia bíblica de los 10 mandamientos está en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 21, y Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 al 21. Ahora, ¿para qué fueron dados? Pues para revelar el pecado. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Además, para establecer un estándar moral. Los 10 mandamientos reflejan la naturaleza santa de Dios y enseñan cómo vivir en santidad. También para proteger y establecer directrices en nuestra relación con Dios y el prójimo. Y los primeros 4 mandamientos se tratan de la relación con Dios, pero los últimos 6 mandamientos tratan de la relación nuestra con las personas. También algo muy importante es que los 10 mandamientos apuntan hacia Cristo para guiarnos hacia Él. La ley revela la necesidad de un Salvador, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos hacia Cristo, como decía el apóstol Pablo, y escrito está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ahora, ¿a quién fueron dados los 10 mandamientos? Pues inicialmente fueron dados a Israel como parte del pacto mosaico, Éxodo 19, 5 al 6. Sin embargo, los principios morales contenidos en ellos son universales y eternos, aplicables a toda la humanidad. Ahora, vamos a ver cada uno de los 10 mandamientos de manera detallada, que repito, están descritos en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17 y Deuteronomio 5, 6 al 21. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un llamado a la exclusividad de Dios. Apunta totalmente en contra de la idolatría y resalta la lealtad total a Dios. Jesús lo resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Y además en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, también se menciona, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento, no te harás imagen. Este mandamiento prohíbe categóricamente adorar ídolos o representaciones físicas de Dios creadas por manos humanas. Apunta a la pureza en la adoración exclusivamente a Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nos hace el llamado a honrar el nombre de Dios en palabra y acción. Significa que debemos tratar su nombre con reverencia, respeto y santidad. Este mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios de manera irrespetuosa, trivial o para propósitos engañosos, y hace el llamado a vivir coherentemente con la fe que profesamos, con un corazón reverente ante Dios. El nombre de Dios representa su carácter, autoridad y presencia. Y algunos ejemplos del uso en vano que se hace del nombre de Dios son los juramentos falsos o promesas vacías. Levítico 19:12. Usar el nombre de Dios para garantizar una mentira o incumplir un juramento deshonra su santidad. Otro es la blasfemia o palabras irreverentes. Hablar de Dios de forma ligera o como una exclamación casual. Dios mío, sin propósito alguno. Es una forma de tomar su nombre en vano. También por medio de la hipocresía. Reclamar el nombre de Dios pero vivir en desobediencia o en pecado es también una forma de tomar su nombre en vano. Isaías 29:13. También por medio de la manipulación espiritual. Usar el nombre de Dios para justificar actos egoístas, abusos o engaños implica deshonrarlo. Éxodo 27. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El descanso del sábado o Shabbat era un pacto entre Dios e Israel. Su cumplimiento fue total en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús es el cumplimiento categórico del sábado, quien es el descanso verdadero para el alma. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El cristiano vive en un descanso continuo en Cristo y ya no se limita a un día específico. Ahora, ¿cómo es posible que esto se cumpla en Jesús? Pues Cristo es el Señor del sábado. Marcos 2:27-28. El descanso del sábado apunta a la obra redentora de Jesucristo. Pero la pregunta sería, ¿descansar en un día o descansar en Cristo? Mire, el nuevo pacto no requiere observar un día específico. El verdadero descanso está en vivir en comunión diaria con Cristo, todos los días. Ahora, ¿por qué los 10 mandamientos siguen vigentes entonces?
mire, no fueron abolidos, sino que fueron cumplidos en Cristo. La ley moral permanece, pero el cristiano vive en libertad, no bajo el yugo del legalismo. Entonces, sí son 10 mandamientos, 9 de ellos permanecen activos, y el mandamiento del cuarto día, día de reposo, fue cumplido espiritual y totalmente en Cristo. Y vamos a hablar un poquito más adelante y a profundizar en este tema. Pero continuamos. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Garantiza la estabilidad familiar. Se cumple en el amor y respeto hacia los padres y la autoridad que representan, delegada por Dios. No opcional, mis amados, Sexto mandamiento, no matarás. Valora la vida que fue dada por Dios. Jesús amplía el concepto incluso mucho más. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Protege la pureza sexual y el matrimonio. Jesús enseña que incluso desear a otra persona es adulterio en el corazón, cuando esta persona obviamente pues no es tu cónyuge. Mateo 5:28. Octavo mandamiento, no hurtarás. Sencillamente, respeta la propiedad ajena. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio. Llama a vivir en la verdad. Y el décimo mandamiento, no codiciarás. Ataca la raíz del pecado, los deseos desordenados. Ahora bien, sé que sigue habiendo muchas dudas y discusiones en torno al cuarto mandamiento, o sea, sobre guardar el sábado, Shabbat o día de reposo. Por eso quiero abordarlo con un poquito más de profundidad. Mire, el cumplimiento del cuarto mandamiento, el sábado o Shabbat en Cristo. Vamos a ir por partes. La Biblia nos dice en Génesis 2:3, y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este descanso de Dios, siendo Dios espíritu, pues obviamente no aplica a un concepto físico, sino que es algo contemplativo. Dios crea todo y dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero el descanso de Dios en el día séptimo no fue dado a Adán como mandamiento ni antes ni después de la caída. Ahora, entiéndase que tampoco fue ordenado por Dios a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, o sea, a ninguno de los patriarcas en el periodo anterior a Moisés, que es cuando en realidad Dios entregó la ley a Moisés. Por lo tanto, el mandamiento que fue dado al ser humano de guardar el Shabbat, el día de reposo, tiene su punto de partida en la ley mosaica, no anterior a ella. Y solamente consta en la palabra de Dios anterior a la época de Moisés, pues que Dios reposó de su obra creadora. Ahora, ¿por qué el sábado era importante? Porque sencillamente representaba el descanso físico y espiritual de Israel. Era un símbolo de la creación y la redención. Ahora, vamos a ver el cumplimiento del sábado en el nuevo pacto. La ley moral de Dios no se cancela, no se suprime, o sea, no se eliminaron los 10 mandamientos. Pero atención con esto, ¿cómo los cumple el cristiano? El cristiano cumple los 10 mandamientos, pero el descanso sabático, o sea, el Shabbat, se vive en Cristo, no en un día, sino diariamente, en la comunión diaria con Cristo, por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente y con el creyente, sellándolo para salvación eterna. Jesús es nuestro descanso, y al vivir en Él, entramos en el verdadero Shabbat, o sea, en el verdadero descanso. Y hay que entender lo siguiente, los cristianos cumplimos la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, bajo el nuevo pacto. Pues ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera, así que tome nota. En primer lugar, primer mandamiento, amando a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no teniendo ídolos. Tercero, no haciendo uso del nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, descansando espiritualmente en Cristo, quien cumplió con la dualidad de los aspectos ceremoniales y morales del Shabbat, o lo que conocemos también como día de reposo, día de descanso. Por lo tanto, los cristianos no descansamos en la observancia de un día específico, sino en una relación diaria con Cristo por medio del Espíritu Santo. Quinto mandamiento, honrando a nuestros padres. Sexto, no matando. Séptimo, no adulterando. Octavo, no robando. Noveno, no dando falso testimonio, sino viviendo en la verdad. Y finalmente, décimo mandamiento, no codiciando. Ahora, negar a Cristo como nuestro descanso espiritual sabático implica rechazar la plenitud y suficiencia de su obra redentora. En otras palabras, aferrarse a la observancia de un día físico como requisito para el descanso espiritual es colocar la confianza en una práctica externa en lugar de la persona y la obra redentora de Jesucristo. El descanso en Cristo no es físico, ni se limita a un día de la semana. Es un descanso permanente del alma, una paz que solamente Cristo puede ofrecer. El descanso sabático del Antiguo Testamento era una sombra profética que apuntaba hacia Jesús. Tenga la plena seguridad de ello, quien al cumplir la ley se convirtió en nuestro descanso eterno. Hebreos 4:9-10.
Entonces, negar este descanso en Cristo es negar la suficiencia de la obra redentora de Jesucristo. Si se insiste en guardar el sábado como día obligatorio para ser justificado, se corre el riesgo de sencillamente volver a confiar en las obras humanas, lo cual es contrario al mensaje del Evangelio, Romanos 14:5 y Gálatas 5:4. Entonces, la suficiencia de la obra de Cristo. Vamos a ver esto. Jesús cumplió toda la ley, incluyendo el sábado, para que nosotros descansáramos en él. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, del día de reposo, del Shabbat. Entonces, negar que Cristo es nuestro sábado, nuestro reposo, nuestro Shabbat, es sencillamente, en esencia, decir que su sacrificio no fue suficiente y que aún falta algo por cumplir. Entonces, el verdadero reposo es relacional, no espiritual. El descanso en Cristo no depende de un calendario, sino de una relación diaria con Él. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, mis amados, Juan 4:23. No aquellos que se limitan a un día específico. Entonces, afirmar a Cristo como nuestro descanso es aceptar plenamente y cabalmente su sacrificio, su resurrección y su gracia salvadora. Por lo tanto, la salvación y el reposo no vienen por la observancia de días, sino por estar en Cristo. Y como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.